Muy buenas a todos, aquí Javi. Vamos a hablar hoy de los NFPs, ¿vale? A petición de una suscriptora muy amable, a la que agradezco mucho, pues vamos a intentar analizar un poco los NFPs. Simplemente como disclaimer, como nota, los NFPs son un tipo, igual que en el caso de los INFP, son de los INFJs que he analizado en el anterior vídeo, son un tipo pues del que estoy bastante familiarizado, ¿vale? Porque yo realmente yo no voy analizando a todo el mundo, a pesar de lo que mucha gente luego en mi entorno crea. Yo no, o sea, es mucha variabilidad, muchos tipos, y al final necesito realmente observar activamente a una persona para realmente saber su tipo y tal, a no ser que sean tipos pues que me salten directamente a la cara algunas de sus funciones, pues yo no voy analizando a la gente por ahí. Entonces no tengo tanta exposición a determinados tipos, porque al final ciertas funciones son las que resuenan conmigo, aparte de que depende pues, del entorno en el que me encuentro con algunas personas, ¿no? Entonces no he tenido tanta exposición a diferentes tipos de ENFPs. Yo voy a describir, conozco, diría 3-4 ENFPs, ¿vale? Que tienen cosas en común, que son las que voy a describir en este vídeo, y no tanto una diferencia entre ENFPs con doble activación en la intuición y el pensamiento extrovertido versus ENFPs con activación en las dos primeras funciones, intuición extrovertida y sentimiento introvertido, ¿vale? Pues nada, dicho esto, vamos allá. Lo primero que podía que salta a la vista, ¿vale? Que sobre todo sirve para ver a los NFPs en comparación con INFPs, es que los NFPs junto con los ENTPs son los tipos extrovertidos más introvertidos que hay, ¿vale? Los ENFPs y ENTPs son tipos que por lo general suelen necesitar bastante soledad, bastante tiempo para recargar de entre ellos, ¿vale? Probablemente pues seas por su intuición extrovertida, ¿no? Que al final pues estás constantemente bombardeado por el mundo y al final necesitas integrar eso bien en tu sentimiento introvertido o pensamiento introvertido, ¿no? En tu sistema de creencias o de valores. Pero esos dos tipos, la diferenciación entre ser más introvertido, callado y demás, y no serlo, para estos dos tipos no funciona muy bien, ¿vale? Porque los NFPs suelen ser bastante introvertidos de entrada. Una cosa que también les caracteriza es que son bastante espontáneos por lo general, ¿vale? Son tipos que muchas veces pues tienden a decir lo que piensan y lo que creen, y hacen comentarios en voz alta que creen muchas veces que están diciendo en su cabeza, ¿no? Esto le pasa también mucho a los INFPs, esto, ¿no? Que se encuentran a sí mismos diciendo en voz alta algo que han pensado y que estaban diciendo en su cabeza. De hecho, le pasa mucho a los que tienen sentimiento introvertido, ¿vale? A los tipos que tienen sentimiento introvertido les suele pasar, al menos que yo sepa, les suele pasar bastante esto, ¿vale? Entonces, los ENFPs son muy espontáneos, dicen las cosas tal y como tal, sorprende a todo el mundo, aunque normalmente la gente no se lo toma mal con ellos por la manera en que tienen de expresarlo, porque son también muy humorísticos y muy graciosos, y entonces pues la gente no suele tomar nunca mal con ellos. Al final suele acabar como pues son como son, ¿no? Su personalidad o son como explosivos, ¿no? Alrededor de la gente, pero sí suelen ser bastante espontáneos por esa intuición extrovertida. Eso también les pasa a los ENTPs, ¿no? Por esa alta intuición extrovertida que explota por todas partes y que prima al final la naturalidad, ¿no? Los ENFPs, por otro lado, también son bastante creativos y humorísticos, ¿no? Los NFPs, yo diría que al menos
hasta lo que yo me he encontrado por el momento, sería el tipo con mejor sentido del humor y más creativo sentido del humor que me he encontrado. Suelen tener un sentido del humor muy creativo, muy interesante, y suelen sacar parecidos entre personas y entre cosas que tienden a poner motes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los NFP son muy humorísticos y muy graciosos también en ese sentido. Esa espontaneidad, ¿no? Esa curiosidad, ese ir constantemente, pues, poco por libre y espontáneo, también es fruto también de esa intuición extrovertida, ¿no? Pues, ya que su función principal la vamos a estar destacando mucho a lo largo del vídeo, genera esa gran curiosidad por las cosas, ¿no? Esas preguntas indiscretas que hacen, ¿no? Los NFPs son muy, como he dicho, espontáneos, y muchas veces pueden estar contándole cosas a gente extraña, pues que cuadraría más contarlo en privado a otra persona, ¿no? Y cosas que pueden ser bastante indiscretas, y preguntarlas también a otra gente, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas también a otros y querer saber preguntas, pues bueno, que si no es porque las personas que le ven al lado les conocen, podría generar otra impresión en otros contextos, ¿no? Los NFPs suelen ser muy curiosos, muy inquisitivos, y hacen preguntas, digamos, para saber más, muchas veces al margen de cómo quede esa pregunta en el entorno, no porque a ellos lo piensen y les dé igual, sino porque esa espontaneidad les lleva a ellos sin considerar nada más, ¿no? Los NFPs suelen ser muy inteligentes, en mi opinión, ¿vale? Y es algo que también pasa mucho con los tipos de sentimiento, ¿vale? Los tipos que tienen sentimiento primario. Pero los NFPs suelen ser muy inteligentes, así como los INFPs, pero esta inteligencia muchas veces queda sepultada, queda enterrada en los propósitos para los que la utilizan, ¿no? O, digamos, el aspecto intelectualista de esa inteligencia, ¿no? Los NFPs tienen un gran pensamiento lateral y creativo con la gente y con las cosas, absorben conceptos rápidamente, aprenden rápido, y se aburren fácilmente también, como los ENTPs. Esto es una característica muy de intuición extrovertida, ¿vale? Ese aburrirse fácilmente, bueno, de observer extrovertido realmente, ¿vale? Y son muy inteligentes, y al final, pues muchos ENFPs, no todos, pero muchos al final acaban, pues, guiados bastante por las relaciones sociales, por ser inteligente en ese sentido, inteligente socialmente, y temas de cotilleos, temas de más o menos banalidades. Pero los NFPs, por el lado contrario, ¿vale? Al contrario que eso, suelen estar también bastante atraídos por gente que sí cubre ese otro lado que ellos no están dispuestos a hacer, ¿vale? A los NFPs, pues alguien que venga y les hable prácticamente como una enciclopedia, y despliegue una gran profundidad en conocimientos bastante, digamos, remotos, a los NFPs es algo que les causa bastante curiosidad e interés, esa persona, ¿vale? Y que por lo general ellos suelen admirar eso, en parte también porque muchas veces ellos se sienten como sentirían una gran pereza de intentar recolectar todo ese conocimiento. De verdad, es como si se preguntase: ¿de verdad tú te sientas a empezar a leer todos estos libros? De verdad, tal, ¿no? Les parecería muy aburrido, pero al mismo tiempo les gusta más aprender sobre esas cosas directamente de la boca de otras personas, más que sentarse ellos en una actividad solitaria para adquirir ese conocimiento. Eso también lleva a que suelan, ¿no?, medir
digamos, los tipos con intuición extrovertida tienden mucho a eso, a medir, digamos, a dimensionar la inteligencia de la persona frente a la que se encuentra, entendiendo como inteligencia ese aspecto intelectual de ellos, si están, digamos, a la altura de esa inteligencia que ellos esperan, porque son buenos en detectarla, aunque ellos no la desplieguen en ese sentido intelectualista del que hablamos, ¿no? Pero son tipos que juzgan, no juzgar en el mal sentido, pero que juzgan y dimensionan la inteligencia en ese sentido de la persona que tienen enfrente, ¿no? Digamos a qué altura se encuentra, ¿vale? Porque ellos son buenos también en ello, ¿vale? Y ellos también son así, aunque la desplieguen de otra manera. Así que tienen ese gusto por el conocimiento. Digamos que los NFPs persiguen en muchos casos esa intuición extrovertida que les hace estar buscando diferentes posibilidades constantemente, y eso al final se acaba manifestando también en un gasto económico importante en los NFPs, ¿vale? Les pasa también a NTPs. Esto es un tipo que vais a ver que al final tiene mucho en común con los NTPs, y cuando estudiemos veremos algunas de las diferencias. Pero los NFPs suelen tener a ese gasto económico, digamos. La diferencia con los NTPs es que los NTPs en muchos casos se debe a una muy pobre gestión de ese dinero, ¿vale? En gastarlo en absolutamente lo que sea, mientras que los NFPs lo gastan en cosas que son caprichos para ellos, en ropa, en vivir y comer de una vida que a ellos sí les gustaría, mientras que los NTPs, si viene alguien y les pide ese dinero que ellos tienen y juzgan que no tienen nada mucho mejor que hacer con él, también se lo dan, ¿vale? Eso es un poco la diferencia de los NTPs y NFPs. Los NFPs también despliegan, esa intuición extrovertida, ¿vale? No solo se manifiesta en el aspecto económico, sino también en el gusto y el deseo de novedad, ¿vale? Los NFPs están muy interesados y tienen la mente muy abierta en temas de culturas de otras personas. No van hacia ellos con prejuicios, sino con verdadero interés por conocer, al final, que se cuece bajo la mente y la mentalidad de otras personas, de otras razas, de otros tal. También les gusta la novedad en cuanto a moda, les gusta la novedad en cuanto a sistemas, saber cómo funciona. Un poco todo es al final un gusto y un placer para los NFPs, ¿no? Porque al final la intuición extrovertida es eso de querer explorar básicamente todo el mundo y saber cómo funciona, los entresijos que hay detrás de cada cosa. Digamos que los NFPs también se despliegan aparte de la intuición extrovertida, el pensamiento extrovertido en la manera muchas veces en la que trabajan. Y también los NFPs pueden ser bastante dados a abrir negocios y a emprender iniciativas, ¿vale? Porque tienen ese lado un poco emprendedor del pensamiento extrovertido, ¿no? Si ellos ven una oportunidad en el alquilar pues viviendas o alquilar algo, digamos, o empezar un negocio, pues se van a poner a ello, ¿vale? El pensamiento extrovertido es un pensamiento, es un tipo de digamos, impulso emprendedor que muchos NFPs tienen a empezar algún negocio, a tener esa parte económica allí que les mueva y ese pensamiento extrovertido, esa lógica en favor y al servicio de la acción, de realmente crear algo que al final tenga algún tipo de sustancia en el terreno económico. Y ese pensamiento extrovertido también se manifiesta muchas veces en la manera en que trabajan y secuencian su actividad, ¿vale? Secuencian su actividad y trabajan de una manera que puede ser, que es secuencial, ¿vale? El pensamiento introvertido
pues de los NTPs o INTPs, es un pensamiento que al final ellos hacen las cosas tal y como tienen sentido para ellos hacerlas, ¿no? Las hacen como le viene y como tiene sentido, y al final pues el resultado es este y el proceso es el que ha tenido sentido para mí. Los NFPs y también INFPs, pero estamos hablando de NFPs, quieren hacer las cosas como viene en el libro, como viene en el manual, como se hacen las cosas, de una manera secuencial, de manera ordenada, y no quieren innovar e inventar en cómo se hace ese proceso, ¿vale? Entonces van a ser, cuando se pongan a estudiar, aplicados estudiantes y hacer las cosas como tienen que ser y como tienen que venir, ¿vale? Eso es una característica de los NFPs por ese pensamiento extrovertido, ¿vale? En el caso pues, de una última función, el sentimiento introvertido, los NFPs, y al final ese sentimiento introvertido se suele volcar al final pues, digamos, en su propio humor, ¿vale? Y en la manera en que ellos socializan con la gente. Los que tienen sentimiento extrovertido al final, ¿vale? Como NTPs, que también suelen ser bastante buenos con la gente. Ellos, los NTPs, a diferencia de los NFPs, los NTPs suelen hacer las cosas en vistas a cómo va a reaccionar la gente. Quieren gustar a la gente, ¿vale? Mientras que los NFPs precisamente suelen dar ese carácter, digamos, un poco de extrañeza, pero que también les gusta a la gente, ¿no? O sea, la gente ellos aparecen como un terremoto en la gente, en mitad de la gente muchas veces, ¿no? Como alguien con su propia personalidad, ¿vale? De ese sentimiento introvertido. No dicen o hacen tanto o cual por gustar a la gente, sino que es genuinamente lo que ellos sienten en cada uno de esos momentos, ¿vale? Mientras que los NTPs sí que tienen algo más de cuenta, ese cálculo social de qué va a gustar y qué va a dar buena impresión. No es que los NFPs no lo tengan. Los NFPs no es un gusto que está ligado simplemente a que los demás me gusten, sino a que los demás piensen que soy buena persona. Es decir, ligado a mi sistema de valores, a mi sentimiento introvertido. Cuando los NFPs ocultan o no ocultan cosas a su mejor amigo, por ejemplo, es porque no quieren que ese mejor amigo piense que soy mala persona o que soy tal, ¿no? O que al final soy... que se tenga un mal juicio de mi carácter moral, de quien yo realmente soy, ¿vale? Eso es lo que los NFP realmente ocultan a sus amigos o a su familia cuando se encuentran en situaciones difíciles. Y ese es el reto realmente para ellos. Mientras que los NTPs, por ejemplo, si es su amigo, se lo van a contar, les van a decir la cruda verdad tal y como es, ¿vale? Porque al final el sentimiento introvertido y el pensamiento introvertido operan justo al contrario en esas dos dicotomías. Y los NFPs, por ese sentimiento introvertido también, aunque parezcan un tipo de persona que están constantemente comparando, ¿no? Pues en el género opuesto, chicos y chicas, ¿no? Este es buen partido, este no, este tiene esto y este no, tal. No suelen ser fieles a la pareja con la que ellos deciden al final quedarse, y aunque ellos hacen un análisis más bien conjunto y global que muchas veces no tiene tanto que ver con el físico o con la apariencia que esa persona realmente tenga, ¿no? Es decir, que esa intuición extrovertida está intentando buscar algo bastante más allá de esa simple apariencia, cosa que también es algo que también difiere con el sentimiento extrovertido, ¿no? El sentimiento extrovertido al final lo que busca es lo que todo el mundo quiere. El sentimiento busca lo más valorado. Lo que en el espectro extrovertido es más valorado por todos es lo que el sentimiento extrovertido quiere, ¿no? Esto que es más valorado será lo mejor y voy a por ello, ¿no? Es lo objetivamente bueno, es lo que objetivamente causa buen sentimiento, ¿no? Es el sentimiento extrovertido. Mientras que en el caso del sentimiento introvertido es lo más valorado por mí. Es lo que yo valoro, es lo que me causa a mí un buen sentimiento y tal, ¿no? Esto es muchísimo más acusado en INFPs, pero en ENFPs también está presente. Así que nada, no sé cuánto tiempo llevo.
Así que bueno, de momento lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.